parte más técnica, has explicado y lo sabemos, ¿no? Que Ignacio de Coa diferenciaba la técnica para escribir cuentos y para escribir novela, los recursos que utilizaba, pero ¿cómo lo plasmaba realmente? Ujú. Bueno, el desarrollo es fundamental, ¿no? En un cuento, primero el cuento tiene que reducirse a una anécdota que es la que va a concentrar la expresividad que se busca, lo que se quiere transmitir al lector. Entonces, el cuento exige esa condensación. Luego la sugerencia, no hay que decir todo, hay que hacer que también el lector descubra, que sea cómplice en la lectura, ¿no? Entonces, hay que condensar, hay que sugerir más bien y hay que enfocar una anécdota o un punto que es el que se quiere destacar de esa narración. Para la novela puede tener muchos vericuetos, ¿no? La novela puede ir y, digamos, que no se llega en un viaje rápido en la novela. La novela puedes descansar, puedes hacer excursiones, puedes mirar en diferentes pueblos, pararte, etc. El cuento tienes que ir al destino, que es lo que busca, ahí es el objetivo. Y él lo tenía muy claro, como hace en sus obras, ¿no? Fíjate, en el fulgor y la sangre, cómo nos va narrando a través de las familias de los guardias civiles lo que ha pasado. Aún no saben quién es el que ha muerto, ¿no? Mientras que en el cuento, el título. El título ya lleva el 50% de lo que el cuento nos va a narrar, la despedida. Lo que pasa en la despedida, que es al final, es la despedida entre estos dos viejos, no los llama ancianos, los llama el viejo, ¿verdad? El viejo que entra al vagón, y para ello lo que ha hecho ha sido describirnos un poco el contraste de los viajeros que van en el vagón de tercera clase, ¿no? Digamos que nos crea el ambiente del cuento. Ve a esas mujeres, la tía y la sobrina, que se creen que son de una clase de media bien, y van los otros pobres que beben de la bota de vino, que se les ve personas del mundo obrero, y están en el vagón y nos van narrando. Hace la parada el tren y vemos la despedida que está enseñándonos, mostrándonos el título ya que concentra la anécdota. Y la despedida, después de decirle, ten cuidado, habla con este, demás, lo que se repite como el traqueteo del tren es la enfermedad, la labor, la miseria, la enfermedad, la labor, la miseria, y lo repite, ¿no? Ha enfocado. Es la técnica totalmente distinta. De 4 personajes que hay en este cuento, 4 personajes, 5, a la cantidad de expansión que se logra en una novela, ¿no? Generalmente. Entonces, tiene un ritmo muy distinto y tiene una técnica muy diversa. El malentendido que siempre ha existido es que el cuento es como que está aprendiendo un escritor y que luego se atreve a la novela. No. Yo creo que él fue claro, lo bien que lo dice en esas declaraciones que hemos dicho. El cuento, para escribir un buen cuento se necesita ser muy buen narrador. Y hay novelistas que son pésimos cuentistas. No vamos a decir nombres. Un neorrealista, vanguardista que adelantó a su época. ¿Es actual? ¿Ignacio de Coa? Yo creo que sí, ¿Y por qué? sin lugar a dudas. Porque lo que cuenta lo estamos viendo en nuestra sociedad, la miseria. Estamos viendo a gente que se queda sin casas, ¿no? Algo más actual que el problema de la vivienda que tenemos. Esto nos lo cuenta él en Solar del Paraíso, el cuento que he mencionado. Es sumamente actual. El emborrachamiento, ¿verdad? Que hacen a este chico
lo hacen muchas veces los chicos por divertirse hoy en día, ¿no? Y para reírse de otro que no aguanta, que no es capaz de meterse en este mundo en el que muchas veces el tabaco, el alcohol, etcétera, pues para reírse de uno hacen esto, seguimos. La sociedad termina no aprendiendo de muchas cosas, ¿verdad? Y la migración que estamos viendo en los cuentos de Aldecora, el problema de la migración era del campo a las ciudades, a las grandes ciudades en España, ¿no? También se ve con el viento solano, ¿no? Y ahora tenemos el problema de la emigración tan importante, ¿no? Cómo nos comportamos frente a los emigrantes cuando también necesitamos a los emigrantes, ¿no? Para muchas tareas que muchas veces los que estamos aquí no nos interesan. Entonces, yo creo que su narrativa es muy actual. Me hacías antes una pregunta tú a mí, antes de sentarnos aquí, pero como tengo yo la suerte de ser la que pregunta, te la devuelvo la pregunta. ¿Es fácil leer Aldecoa? A ver, Aldecoa no es fácil leerle. No es fácil leerle en cuanto que si tiene un vocabulario, un léxico que bueno, domina el lenguaje, claro. Entonces, no se puede leer Aldecoa pensando que vamos a estar cómodamente. No, hay que leer el párrafo y hay que concentrarse. Pero para eso está, primero, tener, si eres lector, pues tener dominio de la lectura y que te interese, ¿no? Y que aprendes leyendo Aldecoa. Se aprende muchísimo. Incluso vocabulario. Yo creo que para gente, por ejemplo, del colegio, como nosotros leíamos a grandes autores en el instituto o en el colegio, pues lo que se necesita es un apoyo, un apoyo del profesor que siempre va a estar ahí para poder comentar o sugerir o decir que se lee con un diccionario también. Todo el mundo lee con diccionarios. Yo me pongo a escribir y tengo el de la RAE puesto en mi ordenador, porque siempre podemos descubrir nuevas palabras, ¿no? ¿Qué te devuelven los jóvenes cuando leen Aldecoa? Bueno, yo lo he puesto en mis clases en la universidad y les ha interesado muchísimo. Por ejemplo, El chico de Madrid es un cuento que les fascinó a todos los estudiantes que yo tuve en un grupo. Puse una serie de cuentos en una antología precisamente y desde luego les gustó y aprenden de una época, ¿no? Para preparar esta sesión me hacías hace unos días una pregunta, ¿no? Me preguntaba, oye, si me vas a preguntar por un cuento concreto que estoy leyendo alguna hora, dime cuál. Y yo le dije, no, te voy a preguntar por qué estás releyendo antes de venir aquí. ¿Qué te ha parecido de obligada relectura para sentarte con nosotros? Sí, pues mira, como iba a hablar del cuento, yo misma hice, perdona que mencione, pero yo misma hice dos antologías de Ignacio Aldecoa. Una es Maneras de vivir, que recogí el título de la introducción a los cuentos de Josefina Rodríguez Aldecoa, y entonces pues releí mi propia selección y luego en el trayecto de tren de Madrid a Vitoria, pues me he leído completo el volumen de cuentos en cátedra, que es una selección espléndida de Josefina Aldecoa, una selección espléndida. Y como pesa poco ese libro, porque claro, el libro de Alfaguara, pues es un libro que pesa mucho, como tengo un problema de espalda no quiero llevar peso. Entonces, la selección que hizo para cátedra es espléndida, de verdad. Si no hay posibilidad de que se lea más, se coge esa selección y ella lo hizo de manera temática, la selección. Y entonces está el mundo del trabajo y tres cuentos. El mundo precisamente de la burguesía, otros tres cuentos, etc. Y esos me los he leído y he disfrutado. Y aquí cada vez se encuentras una aplicación diferente. En efecto, es que eso es
Eso es lo bonito de la literatura y puedes ver otras perspectivas, en efecto. Voy a lanzar ya la última pregunta antes de ceder los trazos a este auditorio fantástico que tenemos, que solamente tenéis, como siempre, que levantar la mano, os acercamos un micrófono y podéis hacer una pregunta, pero yo tengo una última cuestión. Nos has mencionado unos cuantos de los coetáneos de Aldecoa, ¿no? Algunos han tenido más suerte que otros desde el punto de vista literario. La pregunta es, ¿se ha hecho justicia la historia de Ignacio Aldecoa? No, yo creo que no. Y lo que tenemos que hacer es reivindicar su figura. Yo creo que no, porque, por ejemplo, ahora mismo se están celebrando 3 centenarios. El de Carmen Martín Gaite, el de Ignacio Aldecoa, que estamos aquí, y el de Ana María Matute. Bueno, yo he visto que se está dando mucha publicidad, por ejemplo, al centenario de Carmen Martín Gaite, que lo merece todo. Una gran escritora, íntima amiga de Ignacio Aldecoa, de verdad, de Josefina, eran todos una piña. Da gusto ver qué bien se llevaban en ese mundo. No creo que hubiera tanta competencia como hoy en día, o por lo menos ellos disfrutaban. Y no creo que se esté dando esta, ¿sabes?, esta publicidad a la obra de Aldecoa, que la merece, porque es un gran escritor. Carmen Martín Gaite hizo esa serie de conferencias que luego publicó, si no se titulan Esperando al porvenir, como el título de un cuento, y desde luego es maravilloso el análisis que hace de sus obras. Pero claro, la muerte temprana pues claro, perjudicó muchísimo, porque era una obra que estaba en progreso. Y Espera de tercera clase a Los pájaros de Baden-Baden ha cambiado tanto su narrativa, ¿no?, acorde a las técnicas de la época. Ahí habían leído mucho de extranjeros, que Ignacio Aldecoa hubiera sido, yo creo, una figura deslumbrante en su tiempo, en los años 60, finales, ¿no?, ya 70, etcétera. Pero no se le ha hecho justicia como se le merece. Por eso, vamos, yo cada vez que alguien me dice de Aldecoa, no dudo en poder, aunque sea, decir unas palabras sencillas sobre su obra, porque lo merece. De nosotros depende ponerlo en valor.